Luis Echeverría Álvarez fue un abogado, diplomático y político mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Egresado como licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1946 inició su carrera como secretario particular del presidente del PRI, Rodolfo Sánchez Taboada. En diciembre de 1958, fue nombrado subsecretario en Gobernación por Adolfo López Mateos. En noviembre de 1963 accedió como secretario de Gobernación tras la renuncia a Gustavo Díaz Ordaz, hasta que finalmente renunció a este en 1969 cuando su partido lo designó candidato presidencial. Durante su mandato la economía mexicana creció a un nivel de 6,1%, promovió el desarrollo de puertos marítimos como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas, se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y su política exterior fue activa. Después de su presidencia se desempeñó como embajador de México ante la UNESCO de 1977 a 1978 y como embajador de México en Australia de 1978 a 1979, y posteriormente se retiró de la vida política. En 2002 fue acusado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado de fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza del 2 de octubre de 1968 e implementar durante su gobierno una estrategia de terrorismo de Estado, la Guerra Sucia, con el fin de aniquilar a personas y movimientos disidentes a su gobierno. Se convirtió en el primer expresidente mexicano en recibir 2 órdenes de aprehensión imputado por genocidio y en cumplir prisión domiciliaria durante 2 años y 4 meses. En 2009 fue liberado con reservas de ley y falleció con una averiguación previa abierta ante la Fiscalía General de la República. Origen, familia y estudios. Luis Echeverría Álvarez nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922 siendo hijo de Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallo y hermano mayor del actor mexicano Rodolfo Landa. Su padre, Rodolfo Echeverría Esparza ocupó varios cargos públicos de nivel medio, entre ellos, entre 1931 y 1933 se desempeñó como pagador del ejército mexicano en Ciudad Victoria, Tamaulipas, ciudad a la que trasladó su residencia la familia durante dicho periodo, al término de la cual retornaron a la Ciudad de México. Posteriormente, fue funcionario de la Tesorería de la Federación. Residiendo en Ciudad Victoria, inició su educación primaria en la escuela Nancy Lle, y al retornar a la Ciudad de México, cursó el último grado de primaria en la escuela Alberto Correa, y luego pasó a la escuela secundaria No. 3, y la preparatoria la estudió en el Colegio Francés. De esta época, data su amistad con José López Portillo, quien sería su sucesor en la presidencia de México. Durante sus años como alumno de preparatoria, que coinciden con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, Echeverría destacó como un decidido partidario de su gobierno, manteniendo una profunda admiración por la figura de Cárdenas a lo largo de toda su vida. En 1940 ingresó a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde egresó como licenciado en Derecho en 1945. Siendo alumno, fundó la revista México y la Universidad, y en compañía de su amigo López Portillo, lograron obtener una beca que los llevó a estudiar en Santiago de Chile y a conocer Argentina. Se tituló mediante la tesis El sistema de equilibrio de poder y la sociedad de las naciones. Antes de culminar sus estudios profesionales, el 2 de enero de 1945, contrajo matrimonio con María Esther Zuno, hija del gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926 José Guadalupe Zuno, ambos tuvieron 8 hijos. Luis Vicente Echeverría Zuno, casado primero con Rosa Luz Alegría y luego con Leticia Samperio, tuvo 4 hijos. María del Carmen Echeverría Zuno, casada con Arnoldo Porras, tuvo 3 hijos. Álvaro Echeverría Zuno, casado primero con Ruth Valverde y luego con Rubí Hernández, tuvo 4 hijos. María Esther Echeverría Zuno, casado con Alain Desvignes, tiene 2 hijos.
Rodolfo Echeverría Zuno, casado con Patricia Pérez Montero, tuvo 2 hijos. Pablo Echeverría Zuno, casado con Ana Lilia Cepeda, tiene un hijo. Benito Echeverría Zuno, casado con Amada Cadaval, tiene 2 hijos. Adolfo Echeverría Zuno, casado con María Elena Sicilia, tiene 1 hijo. La pareja permaneció casada hasta el fallecimiento de ella el 4 de diciembre de 1999. Durante la vida del exmandatario fallecieron 3 de sus hijos. Rodolfo Echeverría Zuno falleció en 1983 a los 31 años ahogado en una alberca de sus padres por una embolia. Luis Vicente Echeverría Zuno falleció en la Ciudad de México el 13 de marzo de 2013 tras una operación del corazón y Álvaro Echeverría Zuno fue encontrado muerto el 19 de mayo de 2020 habiéndose suicidado con un disparo en la cabeza. Carrera política. Primeros cargos públicos. En marzo de 1946 inició su carrera política al ser nombrado secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el general Rodolfo Sánchez Taboada, quien en diciembre del mismo año, lo promovió al cargo de su secretario particular. Paralelamente inicia actividad docente como profesor adjunto de Teoría del Estado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, de la que era egresado. A la vera de Sánchez Taboada, junto con Echeverría, se formaron algunos otros jóvenes políticos que posterioridad ocuparán cargos de trascendencia, entre los cuales estuvieron Hugo Cervantes del Río o Milton Castellanos Everardo. Sin dejar la secretaría particular de Sánchez Taboada, fue de 1949 a 1952, director general de prensa y propaganda del PRI, y recibió diversas encomiendas políticas en esos años, desempeñándose como delegado del partido en varios estados del país. El 1 de diciembre de 1952 el presidente Adolfo Ruiz Cortines nombra a Sánchez Taboada como secretario de Marina y a Echeverría como director de cuenta y administración de la misma dependencia. A la muerte de Sánchez Taboada, deja el cargo y es nombrado por Ruiz Cortés como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, donde nunca se pudo entender con el titular de la misma, José Ángel Ceniceros. El 29 de octubre de 1957 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, siendo su presidente el general Agustino Lachea Avilés, y dedicándose a participar en la organización de la campaña presidencial de Adolfo López Mateos. Subsecretario de Gobernación. Permaneció en la oficialía mayor del partido hasta el 16 de diciembre de 1958, cuando López Mateos, que había asumido la presidencia el día 1 anterior, lo nombró como subsecretario de Gobernación, siendo titular de la secretaria Gustavo Díaz Ordaz. En la subsecretaría de Gobernación Echeverría supervisaba ramos como población, política migratoria y los penales federales y la readaptación social, logrando la designación de sus cercanos Mario Moya Palencia como director general de cinematografía y Carlos Gálvez Betancourt como oficial mayor de la Secretaría. El 15 de noviembre de 1963 el secretario de Gobernación, Díaz Ordaz, fue postulado candidato del PRI a la presidencia de México y en consecuencia presentó su renuncia a la Secretaría. López Mateos nombró entonces a Echeverría como subsecretario encargado del despacho de la misma, hasta el fin de su gobierno, el 30 de noviembre de 1964. Secretario de Gobernación. Al inicio del movimiento estudiantil de 1968, en una conferencia de prensa la noche del 30 de julio de 1968, Luis Echeverría intentó deslindar al presidente Gustavo Díaz Ordaz de su responsabilidad por la intervención del ejército reprimiendo a los estudiantes y derribado con un proyectil de bazuca la puerta de una preparatoria. En esa conferencia de prensa Echeverría dijo haber solicitado él mismo, junto con el jefe del Departamento del Distrito Federal, la intervención del ejército, facultad que estaba reservada para el titular del Ejecutivo, de modo que Echeverría declaró haber cometido un acto ilegal. La ilegalidad del hecho y el carácter político de la represión ejercida por el régimen, fueron señalados en ese momento por el periodista Edmundo Jardón en una réplica desacostumbrada en ese entonces.
El 8 de noviembre de 1969 fue designado candidato a la presidencia de la República por el PRI, el 5 de julio de 1970 fue elegido, y el 1 de diciembre asumiría el cargo. Presidente de México. Desde el inicio de su administración, Luis Echeverría intentó distanciarse de su responsabilidad en la represión al movimiento estudiantil de 1968, mediante un discurso de apertura hacia los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM. Durante 1968 y 1971 el presupuesto de la UNAM creció en un 1.688%, el sector burócrata aumentó de 600,000 en 1972 a 2,2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios de los 60. En el gabinete había un 78% de egresados de la UNAM, inclusive un líder del 68, llamado Francisco Javier Alejo, fue designado director del Fondo de Cultura Económica. Terrorismo de Estado y represión de movimientos sociales. Los movimientos sociales y políticos mayoritariamente de izquierda, incluidos los obreros, estudiantiles y campesinos, de finales de los años 60 y principios de los 70 buscaron, entre otras cosas, la solución a demandas sociales, pero principalmente la búsqueda de una auténtica democracia en México ante el autoritarismo del gobierno de México controlado por el Partido Revolucionario Institucional, que fungió como un partido hegemónico mismo que colocó a Echeverría en la presidencia tras un pacto entre este y su predecesor de ocupar métodos legales e institucionales. Dichas luchas de izquierda pasaron a finales de los 60 a una resistencia pacífica como el movimiento de 1968, que tuvo como desenlace violento la masacre perpetrada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, del que Echeverría fue el secretario de Gobernación, el 2 de octubre de 1968. El 10 de junio de 1971 tuvo lugar una manifestación estudiantil en Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey. Estos fueron recibidos por un grupo paramilitar al servicio del Estado, llamado Los Halcones. El presidente ordenó la represión a la misma, aunque públicamente se desligó de los hechos y pidió en consecuencia la renuncia del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez. Estos hechos se conocieron con el nombre de El Halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus. Ante las matanzas de 1968 y 1971, diversos grupos de izquierda evaluaron en sus comités que se encontraba agotada la resistencia pacífica, las vías institucionales y veían que el Estado mexicano estaba decidido a aniquilar los movimientos, por lo que decidieron pasar a la clandestinidad y optar por la opción armada de la guerrilla ante la valoración política de que sería imposible democratizar el poder por vías pacíficas. Entre los grupos guerrilleros se encontraron la Liga Comunista 23 de septiembre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los grupos afines a Genaro Vázquez y Lucio Cabañas como la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y el Partido de los Pobres. Dichos grupos políticos armados realizaron actos que consideraron parte de acciones de expropiación revolucionaria como secuestros y asaltos a bancos. El caso más famoso fue el intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, el secuestro de uno de sus secretarios y de su suegro José Guadalupe Zuno. Es así que Echeverría habría ordenado, testimonios de sus colaboradores lo confirman aunque él lo negó ante tribunales, la realización de una estrategia de terrorismo de Estado en el proceso conocido como Guerra Sucia, con el fin de aniquilar dichos movimientos disidentes. Entre las violaciones graves a derechos humanos cometidos en este periodo de al menos 2.500 personas por el gobierno y sus instituciones como la Dirección Federal de Seguridad, agencia de inteligencia del gobierno mexicano dependiente de la Secretaría de Gobernación, el Ejército Mexicano y otras, se encuentran la desaparición forzada de cientos de personas, asesinatos extrajudiciales, incluyendo los llamados vuelos de la muerte, torturas sistemáticas, allanamientos y cateos a domicilios sin una orden judicial, tratos inhumanos y degradantes, vigilancia e intercepción ilegal de comunicaciones, violaciones sexuales, desprestigio y fabricación de campañas mediáticas en contra de opositores, y negación del acceso a la justicia y al debido proceso.
La estrategia de terrorismo fue reconocida en 2006 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como imprescriptible en su castigo judicial ante la gravedad de los delitos, particularmente la desaparición forzada, en este caso, la de Jesús Piedra Ibarra, quien fue secuestrado por elementos de la DFS en 1975. En ese periodo por sus órdenes se creó el grupo policíaco / militar, Brigada Especial, llamada por su director Miguel Nazararo, Brigada Blanca, bajo el mando de la DFS, integrándola con 240 elementos provenientes de esa dependencia, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Distrito Federal, la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Procuraduría General del Estado de México. La brigada operó en los estados de Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México. Esa brigada y otros cuerpos del Estado operaron una red de centros clandestinos de detención y tortura que incluyeron los siguientes lugares: el Campo Militar número 1, Avenida de la República 20 y Circular de Morelia en la Ciudad de México, el Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez y la Base Aérea Militar número 7 de Pie de la Cuesta en Guerrero, el Rancho La Peña en Higueras, Nuevo León y otros. Desde 1972 y hasta 1976 ordenó distintos sabotajes al periódico Excelsior, el cual estaba dirigido por Julio Escarar García y realizaba una labor crítica contra su gobierno. Echeverría ordenó entonces una estrategia para censurar la libertad de expresión del periódico, lográndolo con la crisis de Excelsior de 1976, que derivó en la salida forzada de Escarar y su equipo. Política económica. Aunado a la crisis internacional provocada por la escasez de petróleo, aumentó de forma considerable el gasto público, emitiendo papel moneda sin valor y contratando deuda. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado milagro mexicano. Además, se lanzó a la compra de empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de $12.50 por dólar, al final de su sexenio llegó a los $25.50 por dólar. La deuda externa aumentó de los manejables $6.000 millones que había heredado Díaz Ordaz a más de $20.000 millones. Política exterior. Realizó viajes a países de Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Su gobierno fue muy cercano a los regímenes socialistas de Chile y Cuba. Dio asilo a Hortensia Bussi, esposa del presidente chileno Salvador Allende, cuando éste murió en 1973 después de ser derrocado por el golpe de Estado de Augusto Pinochet. También dio asilo político a gran número de exiliados provenientes de las dictaduras de América del Sur. Pero como se mencionó anteriormente, tuvo mano dura con los movimientos de izquierda nacional. Desde la presidencia promovió la Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución para el desarrollo y la paz, proclamada por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, en la que se equiparó al sionismo con el apartheid sudafricano y como una forma de discriminación racial. Lo anterior produjo un boicot turístico de la comunidad judía estadounidense en contra de México que visibilizó conflictos internos y externos de las políticas de Echeverría. Prohibición de la música de rock. Como consecuencia de las numerosas movilizaciones y protestas estudiantiles y juveniles que surgieron durante su presidencia, el PRI y el presidente Echeverría intentaron neutralizar a la juventud altamente politizada. A finales de 1971, luego de la matanza de Corpus Christi y el Festival Rock y Ruedas de Avándaro, Echeverría decretó la prohibición de prácticamente todo tipo de música de rock grabada por grupos nacionales. La prohibición incluyó la restricción de grabar casi cualquier tipo de música de rock, así como la prohibición de su venta en tiendas de música. También fueron prohibidos los conciertos de rock masivos y la emisión radial de música de rock. La prohibición se mantuvo por varios años, y solo comenzó a ser levantada gradualmente en los años 1980. Sucesión presidencial. Entregó la presidencia a José López Portillo,
quien se había desempeñado como secretario de Hacienda en la segunda mitad de su sexenio. Echeverría buscó el puesto de secretario de la Organización de las Naciones Unidas, pero no lo obtuvo. Kurt Waldheim fue reelegido. Después de la presidencia. Embajador. El 16 de mayo de 1977 Echeverría fue designado por el presidente mexicano José López Portillo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en misión especial, esto con el propósito de realizar estudios analíticos en instituciones relacionadas con países en proceso de desarrollo. Este encargo le permitió representar a su país ante la UNESCO y ante Australia y Nueva Zelanda hasta que dejó dicho cargo en 1979. Conflicto con Carlos Salinas de Gortari. El 3 de diciembre de 1995 el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari mandó una carta a los medios de comunicación en la que, entre otras cosas, señaló a Echeverría de llevar a cabo una ofensiva contra él, que algunos de sus principales impugnadores en ese momento fueron colaboradores de Echeverría, así como que Echeverría quiso imponer a un candidato de su grupo tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta ocurrido un año antes. Ante estas acusaciones el propio Echeverría respondió un día después con otra carta en la que negó la afirmación de que los personajes antes citados eran coordinados por él y que la opinión de Salinas estaba lejos de la realidad. Procesos judiciales en su contra. La FEMOSP determinó acusar a Echeverría y a otros funcionarios de su gabinete como su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el entonces regente de la ciudad, Alfonso Martínez Domínguez, entre otros, por genocidio, derivado de su presunta responsabilidad en la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968, la matanza de 1971 y la desaparición forzada de personas y otros delitos en la llamada Guerra Sucia en México, acusaciones que quedaron establecidas. En las averiguaciones previas PGR-FEMOSP-002-2002 y PGR-FEMOSP-011-2002. El 2 de julio de 2002 se convirtió en el primer expresidente mexicano citado a declarar ante la justicia mexicana. En 2004, legisladores del PRI y del PAN aprobaron una reforma legislativa expresa al Código Penal Federal de México para permitir que las personas mayores de 70 años sujetos a un proceso penal pudieran acceder a un arresto domiciliario y no a una prisión preventiva. Matanza del Jueves de Corpus. 2 de octubre. Problemas de salud y últimos años. El 23 de enero de 2006 Luis Echeverría fue ingresado al Instituto Nacional de Cardiología por una infección intestinal y en las vías respiratorias además de un cuadro de deshidratación. El 26 de enero de 2006 se informó que Echeverría se encontraba estable y respondiendo bien al tratamiento. El 13 de febrero de 2006 se reportó que el estado de salud de Echeverría era delicado por un problema de irrigación sanguínea en la parte posterior del cerebro y, debido a que esa zona controla el equilibrio en el ser humano, se le prohibió caminar. El 4 de abril de 2006 le fueron embargadas 9 lotes ubicados en Cozumel, Quintana Roo, por un adeudo de 1.800.000 pesos de impuesto predial al gobierno de ese municipio. El 13 de junio de 2010 se reportó que estaba hospitalizado en el Hospital ABC sin conocerse la fecha de ingreso al hospital ni la afección que padecía. Fue dado de alta el 20 de junio de ese año luego de haber sido sometido a una cirugía para colocarle un marcapasos, el cual se le colocó por haber presentado una disminución en su ritmo cardíaco. El 28 de octubre de 2016, por invitación del embajador de China en México Chiu Xiaoqi, Echeverría visitó la Embajada de China en México recordando el restablecimiento de las relaciones entre esos países 44 años antes. El 16 de enero de 2018 fue hospitalizado por un cuadro de neumonía leve, aunque se reportó que esto fue para facilitar el tratamiento contra esa enfermedad. El 21 de junio de ese año volvió a ser internado por el mismo padecimiento. El 18 de octubre de 2018 realizó una visita al entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos, siendo acompañado a esa reunión por su secretario particular Jorge Nuño Jiménez. El 19 de enero de 2021 los familiares de Luis Echeverría presentaron un sitio web que recopiló su biografía y parte de sus archivos personales.
El 21 de abril de 2021 tuvo lugar su última aparición pública en el Estadio Olímpico Universitario, a donde acudió para recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. El 17 de enero de 2022, con motivo de su cumpleaños número 100, 30 amigos y excolaboradores del exmandatario le rindieron un homenaje a través de una sesión de Zoom a la que, si bien no asistió, sí contó con la presencia de su hija, María Esther Echeverría Zuno, quien grabó dicha sesión con el objetivo de presentársela posteriormente. Fallecimiento. Falleció en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 8 de julio de 2022 a los 100 años de edad. Su funeral se llevó a cabo en la agencia funeraria Galloso Lomas Memorial en Santa Fe, Coajimalpa, Ciudad de México, a la que llegó su cuerpo a las 3 de la tarde y 15 del 9 de julio de 2022, entre quienes acudieron al funeral estuvieron Jorge de la Vega Domínguez, Sergio García Ramírez, Everardo Moreno Cruz y su abogado particular Juan Velázquez. A las 8 horas del 10 de julio de 2022 su cuerpo salió de la agencia funeraria antes mencionada hacia el Panteón Español para su cremación.